Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué pasó con? Una serie web de El Diario La Prensa. Hoy estamos con un invitado muy especial, es el doctor Gabriel Rebollón, quien también es presidente de la Fundación Sangre Panamá. Gracias por estar aquí, Gabriel. A ti, Dalia, gracias por la invitación a esta nueva serie de La Prensa. Gracias. Hoy vamos a estar hablando del tema de la donación de sangre. Es un tema que ha estado dando vueltas desde hace mucho tiempo pre-pandemia y ahora con la crisis sanitaria que se está viviendo ha como vuelto a relucir. Queríamos tratar a ver qué avances se han dado y qué podemos esperar en avances en el tema de la donación de sangre en Panamá una vez salgamos de esta crisis sanitaria. Así que no sé si nos puedes empezar explicando un poquito cómo funciona el sistema, qué entidad estatal es la encargada de agenciar, recolectar la sangre, almacenarla, todo eso, para que nos des como un pantallazo inicial de cómo es esto normalmente. Por supuesto. En Panamá, el tema de la donación voluntaria de sangre, plaquetas y plasma convaleciente es manejado por la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud como regentes de la salud en el país. Dentro de cada una de esas instituciones existe una dirección encargada del área de medicina transfusional, desde donde se dan las directrices para cada una de las instituciones. E igualmente, los hospitales privados, en su mayoría, cuentan con bancos de sangre a nivel nacional. A nivel nacional hay alrededor de 28 bancos de sangre entre hospitales públicos y privados, y todos responden pues, al evento del Ministerio de Salud o el que brinde la Caja del Seguro Social para poder funcionar. Claro, ok. ¿Y qué parte del sistema de donación de sangre está mal? ¿Es un tema de escasez de voluntarios, o sea, es una escasez de donantes, o es un tema de infraestructura? Porque para que exista una fundación que se encarga de sangre, o sea, para que exista Sangre Panamá tiene que haber alguna deficiencia en el sistema y en la manera en la que se lleva a cabo. Así que, ¿cuál es ese principal problema? Claro, el tema de donación de sangre pues, es una necesidad nacional que a la vez tiene un problema crónico que existe en nuestro sistema de salud, donde no se educa o no se educaba tan claramente sobre lo que era la donación de sangre. Hay una falta de conciencia, por decirlo así, de parte de la población. Entonces, el punto principal y la razón por la que surge Sangre Panamá y de seguro otras organizaciones es justamente para educar del tema, para facilitarle el proceso a los donantes, porque también esta es una situación, es una causa que es muy particular, donde usualmente la persona que la vive es aquel que se interesa en ella inicialmente, ¿no? Si alguien necesita sangre, en ese momento quiere saber todo el tema, quiere buscar información, quiere saber dónde ir, y entonces a raíz de eso pues, es que surge la Fundación Sangre Panamá, donde nosotros inicialmente nos abocamos a educar a los jóvenes en colegios, en universidades, en empresas, para que ellos fueran donantes por primera vez y lo continuaran haciendo a lo largo de su vida. ¿Dirías que el tema, o sea, entonces, por lo que entiendo, por la falta de educación también hay como, no sé si lo llamaría un estigma, pero como una falta de interés en donar, porque simplemente no se conoce como una necesidad primordial ni como una manera en la que una persona joven, una persona sana puede ayudar a la sociedad en sí? ¿Dirías que el tema de la donación, o sea, en Panamá es fácil donar sangre? ¿O es algo complicado? En Panamá depende de la institución, puede ser fácil, puede ser complicado, porque va a depender mucho, hay ciertos obstáculos alrededor de todo el tema de donación de sangre. Uno, el temor que puede sentir el donante, pues, en este panorama de la pandemia, a contagiarse de COVID-19, por ejemplo, el acceso a estacionamientos fáciles para acercarse a donar, la localización en ciertos hospitales donde se encuentra el banco de sangre, en ocasiones puede ser complicada para el donante, y en ocasiones los horarios, ¿no? De los bancos de sangre a veces no facilitan. Estos bancos de sangre, bueno, poco a poco han ido mejorando.
sus horarios, han ido extendiendo horarios. Ahora con la pandemia han facilitado horarios, han facilitado el proceso de agendar una cita vía telefónica antes para que la persona se pueda programar con tiempo. Entonces, son pequeños detalles que se han estado haciendo para mejorar, que se va a ver el impacto a largo plazo, pero digo, definitivamente son instituciones que dependen de los recursos que tenga la entidad de salud, el hospital, el ministerio, la Caja del Seguro Social, y también el personal. Ok, en el tema, mencionaste un poquito cómo se ha llevado a cabo el tema en pandemia y como hemos visto en un montón de otras instituciones, se han puesto mecanismos o sea, se han habilitado mecanismos que ayudan al proceso que antes no se habían hecho por falta de necesidad o falta de voluntad o falta de lo que fuera. ¿Cómo se ha manejado el tema de la donación de sangre durante la pandemia? ¿Se ha visto una mayor, o sea, tú que trabajas con concientización, se ha visto como un mayor interés? Yo también he visto, por ejemplo, en Instagram me pasa mucho de gente compartiendo, se necesitan donantes de plasma, se necesitan donantes de sangre. O sea, es la pandemia dentro de todo, cómo ha afectado como la evolución del tema, como lo ves tú, ¿no? Que lo tratas día a día. Claro, justo y aquí te cuento un poco el panorama mundial. Cuando inició la pandemia, los casos de COVID a nivel mundial, las instituciones que reúnen los bancos de sangre y fundaciones de bancos de sangre, nos sentamos a conversar cómo iba a afectar esto la donación de sangre. Entonces, vimos desde los países que tuvieron los primeros casos hasta que llegó a Panamá y los siguientes, cómo la disminución, la donación de sangre fue una de las acciones en el hospital que disminuyeron y que se afectaron inmediatamente. Cayeron prácticamente a menos del 20% en comparación a lo que recibían antes a nivel mundial y en Panamá. Entonces, lo primero que hizo la pandemia fue disminuir las donaciones voluntarias. Entonces, ahí se hizo pues, el llamado entonces a la acción de los bancos de sangre, de las ONGs que trabajan en esta causa, de las autoridades, para que pudieran facilitar el proceso. Nosotros como ONG nos abocamos a hacer una campaña totalmente nueva de educación, más clara, con más información, abrir los canales de contacto por parte de las personas interesadas, ya sea por WhatsApp, sea por página web, correo, Instagram, todas las redes sociales, y aumentamos el número de comunicación. También contactamos a diferentes organizaciones como universidades, empresas que reunieran a este grupo de personas. Entonces, eso fue lo que se puede haber hecho desde el sector de ONGs. En el caso de los bancos de sangre y la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, en el caso de la Caja del Seguro Social, ellos abrieron un centro de donación de sangre en Tumbamuerto. Lo sacaron del hospital porque lo primero que la gente no quería acercarse al hospital. Entonces, sacaron el banco de sangre del hospital y ahí reunieron a 3 hospitales, al complejo hospitalario, al hospital de la 24 de diciembre y al hospital de especialidades pediátricas, que son los principales hospitales de la Caja en la ciudad de Panamá. Y ya anteriormente existía un centro de donación de sangre vía España que trabajaba para el Instituto Oncológico Nacional. Ahora ese banco de sangre entonces abrió el compás para que el Hospital de Niños y el Hospital Santo Tomás pudieran también recibir donantes a través de ese centro, con facilitación de los recursos y del personal por cada una de las instituciones. Entonces, también, bueno, y a nivel nacional también, los bancos de sangre, tanto en Santiago como en Chiriquí, algunos decidieron sacar el banco de sangre de la institución, otros facilitaron el horario, otros adecuaron también la modalidad de hacer citas por teléfono o por WhatsApp, que pareciera algo sencillo, pero puede ser complicado para una institución donde de repente no tiene un personal asignado para coordinar ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, hicieron un trabajo para poder modificar eso, ¿no? Y lo hemos visto, o sea, inmediatamente cuando empezó la pandemia, disminuyó la donación de sangre, aumentó el interés de las personas en conocer del tema. Lo vimos en las redes sociales, lo vimos en diferentes medios, donde las personas preguntaban dónde podían ir a donar, cómo podían hacer para donar, si existía la cuarentena, la limitación de horarios, por número de cédula o por diferentes razones. Entonces, toda esa información que era nueva, nosotros la fuimos revisando con las instituciones de salud y a su vez comunicándola a la institución, a la población, que podían donar
en cualquier horario, independientemente del día. Se aclaró el tema del salvoconducto, cómo se utilizaba, dónde podían solicitarlo, y fueron diferentes puntos pues, que han ayudado en algo a rescatar las donaciones. Obviamente no se encuentra en el porcentaje esperado, como estaba antes, pero poco a poco va mejorando. Y en estos momentos es tema de continuar educando, continuar visibilizando que hay esta necesidad. Y algunas de estas, ya como para hablar un poco de cuáles son las soluciones a largo plazo, o sea, qué tipo de cosas se pueden implementar que funcionen. Algunas de estas soluciones, como de mitigar esta crisis que se han implementado, se habla de mantenerlas una vez se salga la crisis sanitaria, por ejemplo, tener centros de donación de sangre, como el que tenía el oncológico, me dices, en Vía España, tener centros así para el complejo o para el Hospital del Niño y que esos se mantengan como tal. Y bueno, esa pregunta primero y luego podemos hablar de la posibilidad de un hemocentro nacional. No, definitivamente, si son medidas que son efectivas, que están ayudando a que el donante se sienta tranquilo, se sienta seguro hacerlo, definitivamente se deberían mantener, tanto a nivel de todo el país, ¿no? Yo veo que se va a mantener. También creo que los bancos de sangre dentro de los hospitales van a seguir funcionando, van a seguir recibiendo también donantes, porque sí hay cierto porcentaje de la población que sí está acostumbrado a ir y hacer todo lo que puede hacer dentro del hospital, ¿no? Entonces, y una institución de salud no puede no tener banco de sangre dentro del edificio, porque ante una situación de emergencia, ante una necesidad o algo, necesitan tener esos recursos. Entonces, claro. Bueno, hablando ya el tema, como que la propuesta de tener un hemocentro nacional, yo sé que se habló bastante el año pasado como una propuesta, o sea, una posible solución al problema de los bancos de sangre. Quiero que me expliques un poquito si esto, ¿qué es un hemocentro? O sea, en la práctica, ¿cómo esto se ve? Si es centralizar el banco de sangre en un solo lugar y qué cosas tienen que pasar para que eso se vuelva una realidad y si lo ves como la solución, la mejor solución al problema que hay. un hemocentro, justamente, ya es algo que existe desde hace muchísimos años en países alrededor del mundo, y justamente centraliza el manejo de las pruebas. Manejo de pruebas, en ocasiones externaliza los bancos de sangre de los hospitales, siendo una institución también pública del Ministerio de Salud, pues saca los bancos de los hospitales y los lleva a diferentes lugares, ¿no? Entonces, así es como se maneja. Pero parte del rol principal del hemocentro es justamente el manejo de recursos en cuanto a equipos de laboratorio, pruebas de laboratorio, para maximizar el uso y pues asegurar que los costos sean los adecuados. Claro, ok. Y ¿qué cosas tienen que pasar para que haya un hemocentro y si lo ves como la solución más viable a o sea, al problema que existe de la donación de sangre? En este caso, bueno, el hemocentro ya, como ya hablas, pasó por un proceso de ley, fue aprobado y demás. Actualmente requiere ciertas aprobaciones internas, lo que entiendo, pues, tanto por parte del Ministerio de Salud como de Economía y Finanzas, como de registros. Claro. Requiere también presupuesto, que es un tema pues, que es muy importante. Es una institución que va a requerir fondos Personal. Exacto, fondos que anteriormente o que actualmente están indicados para los laboratorios o bancos de sangre dentro de los hospitales, ¿no? Entonces, debe haber toda una revisión de cómo se va a recibir ese presupuesto. Además, debe ser reglamentado, debe estar claro cuál es el rol de cada una de las instituciones, de los hospitales, de la Caja de Seguro Social, del MINSA, de los hospitales privados si participan. Y además, también, al momento, parte de la discusión que se da es cómo se va a disponer de esa sangre una vez se reciba. Para qué hospital va a ir primero, para cuál va a ir de último. Es un tema que hay que discutir, que hay que revisar. Y es algo que se ha llevado en todos los hemocentros que se ha hecho a nivel mundial. Panamá no tiene por qué no tenerlo. Claro. Y en cuanto a si es una propuesta para este momento yo creo que no es discusión tema de hemocentro. El enfoque principal debe ser
obviamente el manejo del COVID, los insumos, los recursos, el tema económico muy importante y demás. Es una discusión que se puede tener más adelante, que definitivamente los bancos de sangre ya han dado pasos hacia eso, y la dirección y la junta directiva creada para eso han estado revisando ese tema, pero personalmente este no es el momento para hablarlo. Más adelante se va a requerir pues, tanto la disposición estatal como presupuesto, y algo muy importante, cuál es la propuesta clara del funcionamiento, y además cuál va a ser el rol de los bancos de sangre actuales. Porque, como te comenté, tenemos 28 bancos de sangre a nivel nacional en prácticamente todas las provincias y ciudades, y hay que ver dónde van a estar ellos. Entonces, claro, es algo que se tiene que hablar, que se tiene que hacer público. Yo creo que este es un tema que tiene que ser participativo del sector de ONGs, del sector de los bancos de sangre, de las autoridades de salud, de los donantes, para que ellos también puedan opinar y aportar. Creo que es un tema que requiere una discusión amplia. Y además, si es la solución actualmente, bueno, ¿qué hace falta para mejorar el sistema de salud? Más allá de tener una estructura o algo, como hablamos anteriormente, lo número uno debe ser la campaña educativa. Si tú tienes al donante concientizado y listo para donar, él o ella se va a acercar a hacerlo. Que es lo primero que debemos tener. O sea, educarlos al donante, tener unas campañas continuas, interesantes, y que posteriormente, cuando esté listo, vayan al centro de donación de sangre o al hemocentro cuando esté listo, y lo hagan de una forma continua. Entonces, yo diría primero educar sobre el tema, tener a los donantes listos y a su vez que se vaya preparando el tema de los otros. Perfecto. Bueno, creo que eso estuvo súper completo. No sé si nos puedes dar como las redes de Sangre Panamá donde pueden seguir para buscar más información sobre el tema. Claro, actualmente las redes Sangre Panamá son en Twitter e Instagram, @SangrePanamá. En Facebook lo pueden encontrar como Sangre Panamá. Y tenemos dos páginas web, una es sangrepanamá.org y una página web especial con el tema de donación de plasma convaleciente, que es donaplasma.com, donde pueden encontrar toda la información sobre donación de sangre, donación de plaquetas, centros de donación, horarios, actividades y experiencia de voluntarios, para que se animen y se sumen a esto. Claro. Bueno, muchísimas gracias al doctor Gabriel Rebollón por estar con nosotros hoy, y eso fue todo de este episodio de ¿Y qué pasó con? En este caso, la donación de sangre.